Bueno, destreza tecnológica que nos pegamos. Yo diría que arranque. ya, ok. Vamos. Bueno, tengo el gran gusto de presentarles a don Otto Mora Acuña. Otto es graduado de Ingeniería en Computación del TEC. No fuiste alumno mío, ¿verdad? No, no. Ojalá habría sido. Me salvaste. Oh, en mi espíritu. Sí, él es un hombre del siglo XXI en Ingeniería en Computación. Trabajó un tiempo en Costa Rica, Procter Gamble, Intertech para Intel, en otro lugar que ahorita no recuerdo. Luego se fue a hacer una maestría en negocios en Georgia Tech, en estrategia tecnológica, y allá se quedó trabajando un tiempo en Deloitte. Además, creo que ya desde ahí comenzaba a entrar a blockchain y lo que son distributed ledger technologies, como se traduce a tecnologías distribuidas. Cierto tipo de datos. Y trabajó en consultoría con Deloitte allá y luego regresó a Costa Rica, estuvo en KPMG, o fue, no fue aquí, ¿verdad? Ya. Y brincó en su tour por las grandes, ¿verdad? A EY, donde impulsó la práctica de blockchain, si no recuerdo mal, y a la par de esto, junto con otras personas, fundaron la Asociación de Blockchain de Costa Rica, que entre otras cosas impulsa la difusión del conocimiento, ¿verdad? La educación, estas cosas. Entonces, hemos cruzado caminos varias veces. Otto ya estuvo en el club, cuando nos reuníamos en el club de la pandemia, creo que fue. Sí, antes. Sí, ya hace algún tiempillo. Y desde un tiempo reciente, ¿verdad? Está con Polygon ID, ¿verdad? Y su área de especialidad es lo que, la identidad autosoberana. Por un lado, desarrollando negocio en eso, pero también evangelizando respecto de estos conceptos y su viabilización vía tecnología. Muchas gracias, Otto. Gracias. Ok, la cámara la dejamos ahí. Sí, esa ya se empieza a mover solo. Ok. Bueno, gracias a todos. Un gusto estar por acá, un gusto también poder contribuir un poco a las iniciativas del tribunal. Ojalá les resulte provechosa. Sí, entonces el tema que vamos a tratar es justamente identidad autosoberana y un poco de qué se trata todo esto. Bueno, hay un meme que dice, en internet nadie sabe que usted es un perro, ¿verdad? Y realmente nadie, o sea, uno podría estar poniendo la computadora con un perro y, ¿verdad? Tal vez hasta con un agente de inteligencia artificial y hacerse pasar por cualquier persona, ¿verdad? Ese meme se vuelve cada vez más relevante hoy en día. O sea, es más relevante incluso en Internet probar que uno es un humano y que uno no es un bot o incluso un bot troll de Vietnam, ¿verdad? Que también hay por ahí. Entonces, este tema de demostrar que uno es un humano se volvió cada vez más y más relevante. Cuando justamente el DARPANET en su momento estaba siendo formado, las personas lo que pensaron es habilitemos a que las computadoras se hablen entre sí y no necesariamente quién está detrás de la computadora, ¿verdad? Eso nunca era una preocupación. Pero ahora vemos que hoy en día validar y autenticar quién está detrás de la computadora y detrás del dispositivo se volvió cada vez más y más relevante. Entonces, el Internet se construyó sin una capa de identidad. O sea, el Internet no tenía ese pensamiento, era meramente traslademos información de un lado a otro y, ¿verdad? Habilitemos esta gran red, pero nunca pensamos justamente el tema de la identidad. Entonces, tenemos la evolución de la identidad en una serie de pasos. El primer paso es lo que llamábamos la web 1.0, la web centralizada, donde las plataformas crean y manejan su identidad de sus usuarios con servidores. Estábamos viendo el tema de clave y contraseña para acceder, ¿verdad? Eso era la web 1.0, ¿verdad? Ok, eso evolucionó un poco a lo que llamamos hoy 2.0, web de identidad federada. Y aquí ya tenemos lo que se llaman los proveedores de identidad. Tenemos el famoso Signing with Apple, Signing with Google, Signing with Facebook, ¿verdad? Ahí tenemos todo ese tema. Y lo que cambiamos acá es que ahora no necesariamente tengo que estar ingresando mi clave y mi contraseña, pero tengo
una red federada de proveedores de identidad que me autentican y me ingresan, ¿verdad? A ver si puedo quitar aquí este. Ah, Es un clic. es que la Mac es medio... sí. Mejor lo hacemos aquí porque es que esta Mac... De hecho, voy a regresar a Windows. Fue mi decisión después de año y medio. Ok. ¿Cuál es la problemática de esta situación actual, verdad? La experiencia de usuario no es muy buena, las personas no tienen control de sus datos, ¿verdad? Ese es el tema que nos atañe aquí, la identidad y el control de la persona sobre sus datos. Las plataformas controlan sus datos a nombre del usuario, ¿verdad? Estamos hablando de que estas empresas controlan y explotan los datos, los analizan, les hacen toda clase de información sin consentimiento del usuario. O sea, no aquí no hay consentimiento informado ni aceptación, es nada más tener acceso a estos datos les da una ventaja competitiva para explotar los datos. Los datos no son portables o reutilizables, que es otro tema muy importante. La portabilidad de los datos y poderlos llevar de una plataforma a otra, de una entidad a otra, e incluso que el usuario tenga control de eso. Y bueno, el tema de hackeos, ¿verdad? En el Spambot, 771 millones de registros expuestos, el registro Aadhaar de India, de datos biométricos, también expuesto, con un montón de datos perdidos, ¿verdad? Y datos muy sensibles, datos de identificación única, biométrica de las personas, ¿verdad? Estamos hablando de algo bastante sensible. Facebook en 2021, y nosotros no nos escapamos, ¿verdad? Nosotros también tuvimos nuestro hackeo de varios días que inhabilitó varias de nuestras entidades públicas y pues sí, definitivamente el tema de la explotación de datos y hackeo es un tema muy relevante. Bueno, ¿hacia dónde vamos entonces? Vamos a lo que llamamos nosotros la web 3.0, en donde la identidad está descentralizada y es autosoberana, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos el concepto de identidad autosoberana o Self-Sovereign Identity, SSI, donde los usuarios son dueños y controlan el acceso a sus datos. Esa es realmente la evolución hacia la que estamos yendo, y ese es el tema en el que yo estoy trabajando. Hay una serie de principios muy relevantes añadidos a esto de la identidad autosoberana, y ahí me disculpan que los preferí dejar en inglés por un tema de entendimiento, y los vemos acá, ¿verdad? Este es el enfoque de identidad digital, probar a los usuarios controlen sus datos, y tenemos estos principios: existencia, ¿verdad? Los usuarios tienen que tener una existencia independiente, el control, el tema del acceso, el tema de transparencia, ¿verdad? Muy importante. El tema de persistencia, que las entidades tengan larga existencia, la portabilidad, interoperabilidad, ¿verdad? Este es especialmente importante, ¿verdad? O sea, queremos interoperabilidad. Aquí Roberto y yo somos muy críticos del tema de firma digital en su momento, porque era como mi sistema de identidad y no interoperabilidad, ¿verdad? Entonces el tema de interoperabilidad y estándares es muy importante aquí, ¿verdad? No es como que es mi sistema de identidad cerrado con mi sistema propietario, etcétera. O sea, el tema de esto de interoperabilidad es muy importante. El tema de consentimiento del usuario, la protección de los datos y la minimización. Este es el otro tema muy importante. Al tener el usuario control de sus datos, las entidades que guardan sus datos pueden minimizar la cantidad de datos que guardan acerca del usuario, porque el usuario va a estar en control de mostrarle en el momento adecuado datos o revelarle los datos que se ocupan para completar la operación. Entonces, el tema de minimización de datos es muy relevante. Gracias. Las preguntas en el camino. Dale. Cuando decís para completar la operación, ¿cuánto viven esos datos mientras se completa la operación cara a quien los suministra, digamos, y controla eso, hacia el que los necesita para completar la operación? ¿Se guarda o están protegidos de alguna manera? ¿O lo vas a tratar más adelante? Lo vamos a tratar más adelante. Pero sí, tiene que ver mucho lo que se llama la presentación de los datos. Cuando yo revelo datos a un tercero, hay varias maneras de hacerlo. Está el hecho más mínimo de demostrar que algo es cierto o falso. Qué sé yo soy mayor a 18, o mi rango crediticio está entre 500 y 600, o otros temas que se puede hacer con pruebas de conocimiento cero, vamos a ver. Está el tema de voy a revelar parte de mi credencial, o sea, voy a revelar, por ejemplo, mi fecha de nacimiento más mi lugar de votación, y solamente esas dos partes de la credencial, o está, te voy a revelar toda la credencial, ¿verdad? Entonces aquí es un gradiente, es una especie de control del usuario
de cuánto quiere revelar de su credencial. Desde el tema más mínimo, casi que en booleano, ¿verdad? Soy humano, soy mayor que 18, o tengo este dato en este tema, lo que se llama selective disclosure, es como revelar selectivamente de ciertos datos a revelar todo, ¿verdad? Y el tema es que ahora tenemos esta posibilidad de hacer este gradiente de revelación de datos. Mañana va a estar todo esto en el sitio, ¿verdad? Tanto el video como el PowerPoint. Si quieren tomar fotos, por supuesto, tómenlas, pero mañana tienen acceso. Exacto. Mañana les compartimos datos. Ok. El tema de SSI, este modelo nos plantea también una serie de capas, ¿verdad? Entonces tenemos varias capas. La capa más básica es la capa de identificadores y llaves, donde tenemos lo que se llaman métodos DIT y registros, donde se registran las llaves de estos métodos. Luego está la capa 2, donde es la capa de comunicación, están los agentes, digamos, los dispositivos de las personas, ¿verdad? Y la capa 3 es la capa de credenciales, donde están 3 actores: emisor, dueño de la identidad y verificador. Y aquí tenemos un triángulo que ahorita vamos a entrar a ver. Y la capa 4 es la capa de gobernanza, que también es importante, porque es importante saber en quién puedo confiar y cómo se rige este sistema de datos, ¿verdad? O sea, todos esos elementos son importantes a la hora de hacer un sistema de identidad autosoberana. Ok, siguiente. Ok, los actores dentro del sistema de identidad autosoberana, ¿verdad? El primero es el emisor, ¿verdad? El emisor es la entidad que emite credenciales, ¿verdad? Estamos hablando del TSE, del BAC, que le puede emitir una credencial de KYC de sus usuarios. Estamos hablando de una universidad que le puede dar una credencial a un usuario que está graduado, qué sé yo, en computación, ¿verdad? Y luego tenemos el segundo actor, que es el dueño de la identidad. Es esa persona, incluso un dispositivo o aparato que tiene una credencial y que dispone de esa credencial, ¿verdad? Entonces, ese es el segundo actor. Y el tercer actor son los verificadores. Son entidades interesadas en consumir y utilizar estos datos, ¿verdad? Ya sea para, qué sé yo, para votación, para probar que un usuario tiene un rango crediticio válido y que me permite darle este crédito, para saber que esta persona está graduada en computación y por tanto es elegible para esta posición de empleo, etcétera, ¿verdad? O sea, esos son los 3 actores. Y muy importante, está aquí el tema de la confianza. El verificador implícitamente está confiando en el emisor, ¿verdad? Entonces, hay variedad de calidad de credenciales aquí. Una cosa es que una universidad en línea diga que yo soy un experto en programar JavaScript, ¿verdad? A que el tecnológico me diga que yo cumplí y soy un experto en JavaScript, ¿verdad? O sea, hay cierta variación en la confianza de los emisores y de quién dice eso. Entonces, para todo este tema de quiénes son los emisores, también hay todo un esquema de lo que se llaman registros de confianza. Luego podemos entrar a ver eso en más detalle, pero permite efectivamente a los verificadores decidir en quién confío. Tal vez que el TSE me dé un dato muchísimo más creíble que una entidad de menor rango que diga algo de una persona, ¿verdad? O sea, en esos rangos de confiabilidad estamos hablando. Bien. Bueno, acá entramos también con 2 temas muy importantes en el tema de estándares, que son los identificadores descentralizados o los DITs y las credenciales verificables. Ambos son estándares de la W3C, ¿verdad? Y es muy importante también saber que esto ya se está estandarizando allá afuera. Los identificadores DIT, ¿verdad? Son esos identificadores globalmente únicos, tienen una forma parecida a una URL, ¿verdad? Está conformada primero por el DIT, ¿verdad? El identificador DIT, que es como decir HTTP 2 puntos, por decir algo, ¿verdad? Luego método, ¿verdad? El nombre del método aquí es importante. Nosotros tenemos un método Polygon ID, hay un método DIT Web, hay una variedad de métodos aquí, ¿verdad? Que luego podemos entrar a ver. Y luego el identificador específico, ¿verdad? O sea, ya aquí ya viene la numeración específica que le asigna el método digamos, al usuario. Y lo más importante de esto es que no es como que uno le asigna, digamos, al usuario un DIT, sino que el usuario genera su propio DIT. Y ahí es donde ya estamos empezando a cambiar el paradigma. Porque entonces ahora yo como usuario genero mi propio identificador, ¿verdad? Ok, está bien, el TSE me dio la cédula, pero luego la cédula va a ser una credencial que yo asigno y asocio a mi DIT. Yo les pongo un identificador al tercero y el tercero me entrega una credencial asociada a mi DIT.
y yo puedo escoger cuál dinero. Entonces aquí ya empezamos a cambiar el paradigma, ya el usuario controla su identificador. Y luego tenemos las credenciales verificables, ¿verdad? Que son los documentos que contienen esta información. Tienen varios elementos, está la metadata, las claims, digamos, lo que se dice del usuario, la atestación que se le da, qué sé yo soy graduado del TEC, nací en tal fecha, etcétera. Y luego las pruebas o las firmas. Y pueden ser pruebas o firmas. Hay firmas criptográficas, hay pruebas, ¿verdad? Hay distintas maneras de firmar estas credenciales, pero esa es la estructura básica de todo esto. ¿Bien? Y hoy en día tenemos varios ecosistemas. En Estados Unidos y Canadá, el gobierno de British Columbia ya le está asignando a sus usuarios credenciales verificables. Y les da estas credenciales verificables en lo que se llama una billetera, una wallet, donde yo guardo mis credenciales. Además de eso, tenemos el ejemplo de varios estados en Estados Unidos que le dan las licencias de conducir digitales. Aquí sí quiero aclarar que el formato de estas credenciales es un formato distinto, se llama el formato ISO MDOC, ¿verdad? Que no es credencial verificable, pero es, digamos, es algo muy similar. Los estados de Arizona, Colorado, California, Maryland y Georgia, y podemos ver que esto inclusive ya se apoya directamente en la billetera nativa del teléfono. O sea, estamos en un tema de tiempo de que ya Apple y Google van a terminar de integrar las credenciales verificables en su billetera. Y de hecho, bueno, ahora que te contaba que andaba en el Internet Identity Workshop en California, vi una demostración donde Apple y Google ya estaban integrando credenciales verificables en sus billeteras. O sea, ya estamos en este paso, en este camino, donde yo voy a tener las credenciales en mi teléfono y voy a poderlas revelar a terceros y incluso no voy a tener que bajar una billetera, como en el caso del gobierno de British Columbia, que tuvo que generarle una a sus usuarios. ¿Verdad? Entonces, realmente ya vamos hacia esto. Luego, la Comisión Europea, ¿verdad? Lanzando el proyecto de EUID o EIDAS 2.0, que le va a integrar una variedad de credenciales, carnet de conducir, certificado bancario, propiedades, certificado de empadronamiento, etc. Entonces, ya estamos sobre este camino. ¿Sí? Ok, en Latinoamérica también estamos ya en esto. El caso de Cuerca ID en Argentina, específicamente en la ciudad de Buenos Aires, ya están emitiéndole credenciales a sus ciudadanos. Están ancladas sobre el blockchain de ZK-Sync, utilizan un BID método de Quark ID. Tenemos empresas de implementación en la región, muy orgullosamente en Costa Rica también ya tenemos una. Entonces, o sea, definitivamente esto se está moviendo, ¿verdad? Y bueno, en el tema de credenciales verificables, hay muchos ejemplos más en Asia, etcétera, pero para regresar un poco al tema de hoy, es justamente cómo vemos identidad autosoberana con privacidad. O sea, no nada más tener la credencial, sino poder utilizar criptografía avanzada para solamente revelar ciertos datos de esa creencia. Okay. Este libro recomendado, si se quieren informar un poco más sobre identidad autosoberana, es un libro bastante bueno y explica un poco más todos los conceptos que hablamos ahorita de las capas, de los actores. Entonces también un libro a considerar por si desean, digamos, un poco mojarse los pies en este tema. Y entramos a ver identidad autosoberana con privacidad, ¿verdad? Que es realmente lo que nos atañe aquí. Entonces, pasamos a la siguiente. ¿Qué pasa con los actores dentro del ecosistema en nuestro método de Polygon ID? Bueno, sigue el emisor sigue existiendo, las credenciales siguen existiendo, pero aquí vemos que hay algo distinto entre el dueño de la identidad y el verificador. Aquí me van a disculpar también porque ya estas slides sí las tuve que dejar en inglés por el tema de tiempos, pero en vez de revelarle yo toda mi credencial, es decir, en vez de ir al back y decirle, deme mi cédula y deme todos los datos de mi cédula, yo podría ir al back y decirle, mira, yo soy mayor que 18 y soy ciudadano de Curridabat y te lo puedo demostrar con una prueba de conocimiento cero. Y no te puedo, y puedo escoger no revelarte más datos que esos. Y podría incluso ir a una serie de bancos y decirles, ok, voy a cotizar este préstamo de mi casa. Estos son los datos de mi rango crediticio y dónde vivo, y no quiero decirle quién soy, ¿verdad? Ese es el poder de las pruebas de conocimiento cero. Revelar solamente lo necesario y hacer justamente este tema de minimización de datos para exponer solamente lo necesario acerca de mis credenciales y cumplir con la operación, que es lo que decíamos. El receptor de la información tiene alguna forma de verificar que no estás mintiendo.
Correcto. El verificador de la información lo que va a obtener es una credencial transformada en una prueba de conocimiento cero y puede verificar que el emisor o emisores le firmaron ese dato y le dieron certeza de ese dato. Entonces yo te demostré que soy mayor que 18, que vivo en propiedad BAT, que mi rango crediticio está en este rango y yo tengo una serie de emisores, otros bancos, el TCE, etcétera, que puedo verificar la firma digital de esos entes y sigo siendo Otto, pero no le estoy diciendo al tercero que soy Otto. Es una prueba de conocimiento cero. Una prueba de conocimiento cero lo que me permite es demostrarte que un dato es cierto sin darte el dato. Es una técnica criptográfica que me permite hacer justamente eso. Entonces yo te puedo demostrar una serie de datos acerca de mis credenciales sin darte todo el dato por debajo. Y eso es justamente lo que hablamos de datos soberana con privacidad, o sea que permite mejorar la privacidad de los usuarios. Vamos a la siguiente. Ok, entonces, ¿qué pasa en este flujo, verdad? Tengo una credencial verificable, la credencial es un estándar abierto, ¿verdad? Pero no, muy importante el tema de los estándares abiertos. Representa información mía, mi fecha de nacimiento, digamos, o mi ciudadanía, ¿verdad? Mi lugar de residencia, etc. Tengo una serie de preguntas de un tercero. El tercero dice, demostrame que sos mayor de 18, demostrame que estás en esta lista de municipios, o demostrame que tu rango crediticio está en este rango, ¿verdad? Yo genero una prueba de conocimiento cero y interesantemente, o sea, importante, esa prueba se genera en el dispositivo local de la persona, ya sea en el browser o en el teléfono, y los datos nunca salen de aquí, ¿verdad? O sea, el dato se mantiene aquí de manera segura, se genera esa credencial de esa prueba de conocimiento cero y yo le entrego esa prueba de conocimiento cero al tercero. Y él puede verificar, utilizando criptografía, que esos datos son correctos y verdaderos sin tener que obtener todos los datos de la credencial. Ese es un poco el flujo aquí que se sigue, ¿verdad? Entonces tenemos la credencial, tengo unas preguntas del verificador y genero como respuesta la prueba de conocimiento cero y luego el tercero puede verificar privadamente esos datos de manera segura. Entonces ese es un poco el poder de eso. En la parte de la verificación, para entender tal vez un poco mejor cómo es ese proceso, porque decís que la info está aquí, ¿verdad? Mi información está aquí. Entonces, ¿qué hace el tercero? ¿O es que hay otro tipo de procesos para que los terceros, los verificadores puedan tener acceso a esa información? ¿Cómo acceden? Sí, o sea, lo que yo te presento es como el dato derivado de mi credencial, ¿verdad? O sea, yo tengo esa credencial con una firma digital del TSE que dice que yo nací aquí y tengo esta serie de atributos. Yo te presento un dato derivado que también tiene una firma criptográfica que dice yo te cumplo con estos atributos, soy mayor que 18, vivo en propiedad, etc. Luego, a partir de esa firma derivada criptográfica, el tercero revisa esa firma y va a lo que se llama un registro de confianza, que es un registro, digamos, puede ser en blockchain o puede ser en una web, ¿verdad? Donde están publicadas las llaves del TCE, o sea, están publicadas las llaves y los identificadores del TCE para verificar que está ahí. Otro elemento que está en ese mismo registro es las credenciales revocadas, porque puede ser que yo esté andando con una cédula que está vencida o revocada, porque se reportó por robo. Entonces, ese tercer elemento también está ahí, un registro de credenciales revocadas. Entonces, yo reviso que tanto la firma y el identificador sean correctos y que la credencial no ha sido revocada. Entonces, el usuario, digamos, presenta esos datos y el verificador va a ese registro de confianza, revisa esos datos y digamos, selecciona que no sean revocadas las credenciales que son correctas. Ok, entonces es... Y las cosas que dependen del tiempo, por ejemplo, haces una transacción bancaria, cambió tu saldo en una cuenta o hay alguna forma de, tal vez no es revocado, pero sí algo que perteneció. Las credenciales tienen fecha de expiración. Es algo importante al hacer emitir una credencial. Hay credenciales que tienen una vida más larga que otras, pero bueno, en el TCS definitivamente sí lo hacen, ¿verdad? Le dan un rango determinado porque ellos mismos van avanzando con su tecnología biométrica, con otros datos, y necesitamos estarle renovando o recertificando que ese dato es correcto.
Entonces, sí, normalmente se establecen periodos dependiendo de qué tan crítica sea la credencial. En una credencial de KYC de un banco, pues sí, la idea es que el banco renueve anualmente, ¿verdad? Por el tema de cumplimiento de esa credencial, ¿verdad? En otro tema, tal vez de que si yo graduado de la universidad, me va a valer 5 o 10 años, ¿verdad? Y así hay, digamos, variación en la fecha de expiración de la credencial. KYC es Con la identidad, uno no deja de ser uno. Si lo que quiero probar es que yo soy yo, eso no debería de ser nunca. Si yo, bueno, Bueno, es que ahí entramos en cómo pruebo que yo soy yo. Si yo confío estrictamente en que el tribunal me va a identificar, yo puedo utilizar la cédula como ese parámetro. Pero estamos hablando de que también hay credenciales que tienen un elemento reputacional, ¿verdad? Yo soy miembro del Club de Investigación Tecnológica y tengo una credencial que me autentica como tal. Un grupo de personas en esta otra asociación me identifica como presidente de la asociación. Entonces, la entidad gubernamental, digamos, lo que se llama identidad primaria, es muy importante, pero no es la única forma de identidad de la persona. Hay varias maneras de hacerlo, ¿verdad? Entonces, es parte un poco de los elementos ahí. lo de probar de yo soy yo, o sea, no sé cómo funcionar con los aparatos para poder probar. Pues, digamos, yo le doy el teléfono a Nacho, me sé la clave de él, y yo puedo entrar a algún lugar y decir, sí, yo soy Nacho. Y hago sí. ¿Cómo es que hace uno para hacer ese tipo de validación? Como cuando uno está en un bar con la cédula de mano mayor rato. Exacto. Ok, eso se llama, holder binding, que es, digamos, apegar la credencial al usuario lo más posible, o sea, apegarla, y hay varias maneras de hacerlo. Bueno, o sea, aquí hay, digamos, empresas que te ofrecen la posibilidad de cada vez que vas a abrir la billetera de identidad, autenticarte con tu cara, ¿verdad? O identificarte con tu dato digital dactilar. O otro dato, digamos, adicional que pudiera estar por ahí para probar, digamos, que vos sos un PIN de confianza, un password, etc. Eso es todo un tema también, ¿verdad? El tema de salir al bar con la cédula del hermano, ¿verdad? Estamos hablando también de un tema importante en lograr, digamos, mantener ese apego del usuario a la credencial. Okay. Siguiente, sí. No se valen las personas con crisis de identidad, ¿verdad? Esas también, sí. Ok, un poco sobre las capacidades de Polygon ID. Bueno, utilizamos la prueba de conocimiento cero, lo que le estabas comentando ahorita, de probar un dato sin mostrarles el dato, ¿verdad? Utilizando criptografía avanzada. Utilizar lo que se llama un lenguaje de CK queries para poder hacer preguntas, ¿verdad? Demuéstreme que usted es mayor que 18, demuéstreme que su rango crediticio está en este dato. Tenemos una serie de operadores que te permiten hacer preguntas acerca de las credenciales, de los datos que están ahí. El tema de código abierto y descentralizado, esto es especialmente importante cuando estamos hablando de construir un ecosistema de identidad. Es el tema de utilizar estándares open source, que todo sea descentralizado, que no estemos dependiendo de un solo proveedor, ¿verdad? Definitivamente importante. Y la interoperabilidad, ¿verdad? Lo que estábamos hablando ahorita, ¿verdad? No es que la firma digital solo funciona con estos drivers en Windows, sino que tiene más capacidades, es interoperable con otras billeteras. No solamente puedo guardarme la credencial en mi billetera propietaria, sino puedo utilizar la de otro proveedor, etcétera, ¿verdad? Dejar que el usuario exponga su identificador y yo le agregue su credencial a esa billetera, ¿verdad? Todo sucede en el dispositivo, no hay nada en la nube. Todo sucede en el dispositivo, ¿verdad? Sí. Aquí depende un poco también de la implementación, ¿verdad? O sea, hay billeteras que se pueden hacer en la nube, pero la idea es que para los datos más sensibles, y así lo están pensando Apple y Google para sus primeras implementaciones, la credencial no sale del usuario, ¿verdad? De la billetera del usuario, del dispositivo. Igual que los datos biométricos de la huella, etcétera, ahorita no salen del dispositivo, se mantienen ahí, ¿verdad? Y ese es un poco el chiste de esto, ¿verdad? E incluso si yo saco un dato biométrico, ojalá que sea un derivado del dato biométrico y no el dato biométrico como tal, ¿verdad? Un hash o otra derivación del dato biométrico. Ok, y el tercer tema, que es un poco para el tema de blockchain, un poco en nuestro caso, es el uso de la prueba. Entonces, yo la prueba, digamos, la puedo verificar privadamente y hacer todo este proceso que describimos de revisar el registro de confianza y de revocaciones, o puedo enviar la prueba a un sistema blockchain y tomar acción,
¿verdad? Puedo enviarle al usuario un token, un NFT, puedo enviarle acceso a una plataforma de finanzas descentralizadas. Entonces, eso también está ahí, digamos, esa capacidad de utilizar la prueba, la presentación del dato y utilizarla para ciertos datos, ya sea en un tema meramente fuera del blockchain o en el blockchain. O sea, están ambos datos. Y luego el tema de lo que se llama Selective Disclosure, ¿verdad? O sea, el utilizar las pruebas de conocimiento cero es útil para ciertas situaciones, pero si yo voy al back, después de un rato, me va a decir, no, no, sí, ya yo te di la cotización del préstamo. Ahora que ya te di la cotización del préstamo, no quiero más pruebas de conocimiento cero, quiero que me des el dato como tal, porque la SUGER me exige que yo tenga ese dato, ¿verdad? Entonces, ahí sí puedo agarrar campos de la credencial y revelárselos directamente al back o hacer una revelación completa de la credencial, ¿verdad? Pero el usuario está informado de eso. O sea, el usuario cuando se le presenta el tema de presentar sus datos, él acepta que quiere entregar sus datos al tercero. Y ahí estamos hablando un poco del control, ¿verdad? Del consentimiento del usuario a presentar esa información. Los datos contenidos en la credencial, yo decido. No, eso sí los decide el emisor. Si el emisor decide qué datos presentarme a mí, lo que yo puedo escoger es qué datos revelarle al tercero. Pero entonces, si yo quiero agregar más datos de mi credencial, tengo que conseguir otra credencial. Tengo que conseguir otra credencial o firmarme yo una misma para, digamos, presentar. Ok, y pasamos a la siguiente. Vamos a ver una demostración. En este caso va a ser una demostración de lo que se llama nómada digital. Para hacer el tema de visa de nómada digital. ¿Me equivoco? ¿Tiene sonido o no? No, no tiene sonido. Se ingresa acá. Ya, bueno, perdón, este es el tema de creación de documento de identidad. Se provee el documento de identidad y hago un selfie. Entonces, en este caso, yo voy a confirmar mi edad, ¿verdad? Soy mayor que 18. Continúo. Voy a presentar mi documento de identificación del país, el DNI, en este caso un pasaporte, y aquí continúo a escanear. Aquí se puede utilizar una variedad de proveedores, nosotros tenemos un ecosistema abierto de proveedores. En este caso se escanea el documento, ¿verdad? Con una foto. Se puede también utilizar el NFC del documento, se puede escanear el NFC, y luego hacemos la asociación entre el NFC y el selfie que la persona se toma, ¿verdad? Entonces aquí esta persona procede a hacer un selfie. Esto es una simulación nada más para no mostrar la cara de alguien en realidad. Y luego se asocia a eso y entonces ahora yo tengo una credencial que la pueden ver ahí, que ya está en mi billetera, ¿verdad? Entonces en esta billetera yo tengo ya mi credencial de identidad y ya pudiera pasar a hacer otros datos con digamos, esa credencial que ahora tengo. Incluso una firma electrónica, ¿verdad? Puedo crear mi firma electrónica, pongo un PIN y asocio esto ya a el Face ID del teléfono para tener la noción. Entonces ahora tengo la firma electrónica creada, tengo mi credencial y puedo proceder a hacer eso, ¿verdad? Entonces, eso es un ejemplo de cuando ya obtengo la credencial. Hay otro ejemplo. Queda guardada en la billetera del... En este caso queda guardada específicamente en la billetera del usuario por ser una credencial bastante sensible, ¿verdad? O sea, la idea es que se mantenga dentro del dispositivo. El teléfono no existe. El teléfono no existe. Sí, es correcto. Sí. Entonces, esa es una demostración. Luego, la otra demostración que les quiero hacer es un poco el caso de la visa de nómada digital, que es muy interesante. Esto lo estamos comprando en Tailandia. La persona quiere aplicar una visa de nómada digital, ingresa sus datos, ¿verdad? Digamos, aquí estamos hablando de la aplicación en web. Recibe una opción para descargar la aplicación de mi visa, la billetera de mi visa. Muestra el código QR, ¿verdad? Abre la aplicación y la descarga. Y entonces aquí ya procedemos a hacer el proceso de la visa. Otra vez todo el tema de la identificación. Pasamos a hacer el tema del documento, en este caso el pasaporte con NFC otra vez. Y escaneo aquí el documento. Entonces ya la persona identificó, va a tomar el selfie otra vez. Listo. Hace el escaneo de la cara, ¿verdad?
Entonces, ahora esa persona tiene una credencial de aplicación, perdón, creó la billetera y ahora va a obtener una credencial, es decir, usted acaba de aplicar una visa de nómada digital. Entonces, usted escanea el código, obtiene la credencial que dice que usted aplicó una visa de nómada digital, luego termina la aplicación. Ahí está la credencial de nómada digital de aplicado temporal. Llego al país, ¿verdad? Al llegar al país, voy a utilizar esta credencial acá y voy a obtener dos identificadores: el identificador de nómada digital permanente y el Tax Identification Number, o sea, el registro de identificador de impuestos. Entonces, ahora con este tema ya tengo dos credenciales. Tengo credencial de identificador de impuestos y la visa de nómada digital, que ya ahora ya es una visa con una validez, digamos, establecida. Y ahí puedo saltar a terceros. Ahí puedo utilizar esos dos credenciales para obtener otras credenciales. Entonces, en este caso, puedo abrir una cuenta bancaria utilizando estas dos credenciales de identificador fiscal y visa de nómada digital, y obtengo una tercera credencial, que es la credencial para el tema bancario. Y todo dentro de la billetera, usando estándares abiertos, ¿verdad? Ese es el tema más importante. O sea, si hacemos una billetera, no es que solamente voy a poner una credencial, solamente la credencial del BAC, solamente la credencial del tribunal, sino que es una billetera, como fuera una billetera de esta, donde yo puedo guardar una variedad de credenciales, ¿verdad? Y la billetera, en este caso, qué sé yo, era marca Gucci, era marca Tumi, marca la que fuera, pero yo puedo guardar ahí las credenciales que yo crea. Depende mucho de la capacidad del dispositivo para guardar esas credenciales, digamos, 100 credenciales, 50 credenciales, un ejemplo. O sea, el tema de cantidad no es tan limitante. Lo más importante son las capacidades del dispositivo, la calidad de la cámara, la aceptación de marcador de huella digital, ¿verdad? El chip seguro que tiene, ¿verdad? Esos son los temas más limitantes, digamos, un poco, que podrían incluso discriminar a ciertas poblaciones que no tengan estos teléfonos más avanzados. Pero creo que realmente ya estamos hablando de que se está más. Pero memoria. No, memoria y eso. No es una. ¿Qué pasa si se te pierde la billetera y tengas la mala fortuna de haber escogido un mal PIN para tu teléfono? En ese caso, yo me comunico con el emisor de la credencial y le digo revoque, ¿verdad? O sea, yo me comunico con el TCE, pongo la denuncia y el TCE revoca mi credencial, el BAC revoca mi credencial y me la cancela. Y así, aunque yo tenga esa billetera con el PIN, yo puedo presentar esos datos, pero el tercero va a poder verificar que ya fue revocada la credencial. Consultas que no muy bien, tal vez herramienta a las personas. No sé en qué momento se hace consentimiento. Bueno, ahí se saltó un poco en la demostración, es un poco rápido, pero sí, en todo momento cuando yo capturo los datos, yo tengo que pedirle a la persona que me acepte, ¿verdad? Que está los datos. Igual en el momento de revelar datos, hay una pantalla ahí que pasó muy rápido, pero que sí es donde yo acepto, digamos, al tercero, el BAC me está pidiendo mi puntaje crediticio, pues yo tengo que aceptar y entregarle el dato crediticio al BAC. Las pantallas son... Nosotros, o sea, si habilitamos toda esa lógica dentro de la billetera, pero también está en el implementador de la billetera agregar mayores controles para temas de cumplimiento. Muy bien, pasando a la siguiente, para ir terminando. Nosotros tenemos un ecosistema también aquí, esto es importante. El ecosistema permite que la billetera sea tanto en dispositivo móvil, ¿verdad? Para el tema de credenciales sensibles, como billeteras que están en lo que llamamos la billetera web, ¿verdad?
está atada al browser de la persona, entonces permite ambas, incluso sincronizar entre ambas, ¿verdad? Aquí dependiendo de qué credenciales son más sensibles o no, el usuario puede escoger guardarlas en un dispositivo u otro. Y también tenemos un ecosistema de billeteras, que es el otro tema que les quiero traer. Nosotros tenemos este ecosistema de billeteras, pero al crear un ecosistema de identidad es importante apoyar este tema de la variedad de billeteras. No es que solamente la aplicación de firma digital me permite utilizarlo y solamente con eso, sino que aquí estamos hablando de interoperabilidad entre billeteras y la habilidad de que yo tenga un dispositivo Apple o Google o el que sea para poder guardar esa credencial ahí. Para el siguiente. Tenemos también lo que se llama un marketplace o un ecosistema donde tenemos la variedad de formatos de credenciales, lo que se llaman los credential schemas, ¿verdad? Y puedo ver los proveedores que integran eso. Y en la página de ecosistema pueden ver incluso todos los proveedores que nosotros apoyamos, ¿verdad? Tenemos una variedad de proveedores. Incluso si ustedes tienen un proveedor que quiere entrar al ecosistema, podemos trabajar para incluirlo en el ecosistema. Aquí no hay ningún cobro, ¿verdad? Es un ecosistema abierto para emisores de identidad. Tenemos herramientas también para crear las credenciales. Tenemos incluso el tema de credenciales comunes o credenciales estandarizadas. Nosotros trabajamos con lo que se llama la DIF, la Decentralized Identity Foundation, para justamente estandarizar esquemas. O sea, yo tengo formatos de conozca a su cliente específicos a Polygon ID, pero ya estamos trabajando con la DIF para que si yo tengo otro ecosistema de identidad, esos mismos campos se respeten y haya un estándar, digamos, uniformidad de los datos, ¿verdad? Entonces, eso también favorece la interoperabilidad, incluso la portabilidad, porque entonces yo tengo una credencial en este formato, pero por el tema de tener la misma cantidad de campos, puedo convertirla a otra credencial de otro formato, ¿verdad? Entonces, esa interoperabilidad es importante. El modelo de negocio de nosotros, casualmente, es un poco los servicios, ¿verdad?, de consultoría y el tema de permitir que se haga cobro por credenciales, ¿verdad? Entonces, ciertas credenciales que me emite un tercero pueden ser credenciales que luego el tercero cobre por Pero eso. vos no cobrar. No, pero yo como usuario no cobro. No, pero como Polygon. No, bueno, como Polygon tenemos el servicio de consultoría de tercer nivel, ¿verdad? Y tenemos una serie de partners que son implementadores de la solución. Y tenemos esta solución de pago para credenciales pagadas. O sea, credenciales que no son gubernamentales, sino credenciales que se cobran, digamos, qué sé yo, el BAC quiere utilizar su KYC para una tercera, un prestamista, y que le paguen al BAC un poco por tener ese dato y por poderlo, digamos, monetizar. Ahorita no, pero podría ser tercero. Digamos, hacia eso vamos, que el usuario sea dueño de sus datos e incluso los pueda monetizar si quiere. Sí. Ok, si le damos. ¿Quién está utilizando Polygon ID hoy en día? Bueno, tenemos a HSBC haciendo el tema de portabilidad de datos entre bancos. O sea, si yo soy un cliente de HSBC en Singapur, yo puedo ir a Taiwán con la misma credencial y poder hacer el proceso de empadronamiento sin tener ningún problema, ¿verdad? Incluso con terceros, ¿verdad? Qué sé yo, que si yo soy de HSBC y hay una tercera que es prestamista, también poder entregar a ese tercero los datos. Tenemos la plataforma de DigiShares para activos tokenizados, que también está trabajando en este tema. O sea, también está haciendo activos tokenizados, propiedades tokenizadas, etcétera, utilizando nuestra plataforma. Tenemos aquí el XYZ, que maneja grupos de chat en línea. Y tenemos varios bancos también que están trabajando en este tema. Hay un banco latinoamericano, uno en Perú, ¿verdad?, que está trabajando en este tema. Entonces, realmente, ya sí el ecosistema está creciendo, ya tenemos pues, tracción en el ecosistema. Entonces, eso sería lo que les quería presentar. Nada más para cerrar, estándares abiertos. No podemos reforzar eso suficiente, ¿verdad? Estándares abiertos, interoperabilidad. Si queremos que el ecosistema de identidad tenga éxito, el tema de interoperabilidad de estándares abiertos es clave. ¿Quién define los estándares? La W3C define los estándares para el tema de credenciales verificables y identificadores descentralizados. Entonces, por aquí quedo y abierto a preguntas, comentarios. Esto como un servicio, sí sería incluso la data total.
que supondría que el caso de Costa Rica tendría que ser como tal. Sin embargo, esos datos, al ser compartidos por ahí el banco u otras entidades también deberían. Ese es uno. Y si se cuenta también con los derechos que existe tipo de aplicaciones, acceso a O sea, el equipo tiene capacidad de revocar o de cancelar, digamos, esas credenciales, e incluso de actualizarlas. O sea, porque también estamos, aquí voy a decir que yo te estoy actualizando la credencial, entonces tengo la capacidad de entregarle actualizar la como emisor sí puedo hacer eso. El que sí te digo que por tema de datos soberanos no se puede hacer es el tema de borrado. Porque entonces, por tema de datos soberanos, aunque me canceles la credencial o me la expires, sí tengo que poderla mantener yo dentro. Y el otro tema era de custodia. Ok, aquí hay un tema de custodia compartida. Ese es un tema importante. Yo como emisor, o sea, como TSE, yo mantengo una copia de esos datos porque yo emití la credencial y el usuario también tiene custodia. Además de eso, digamos, si yo opto por un servicio de respaldo de mis credenciales, pudiera guardar esas credenciales en un gráfico de mis credenciales de manera segura para evitar todo este tema de que pasa si pierdo mi cédula y tengo que obtener todo a cero. Pero puede ser, digamos, como no, porque ¿qué tema de exposición o minimización de datos? ¿Verdad? Entonces, toda vez que yo le presente a un tercero un dato, pues sí, inevitablemente el tercero se puede guardar ese dato y quedárselo, ¿verdad? Pero ahí tenemos el tema de anti-tracing, que Oliver me permite, que si yo te presento una credencial, pero toda vez que tenga la credencial, tener un identificador. Entonces, eso permite evitar, digamos, el tracing de una entidad a otra y que todos los bancos se pongan de acuerdo y hagan un perfil de otro, sí, ¿verdad? Aquí. A ver si ordeno las ideas. Creo que la pregunta se puede salir un poco, pero me gustaría conocer sobre el tema de la normativa legal. Probablemente, bueno, supongo que aquí en Costa Rica no hay nada, pero digamos a nivel internacional, como qué antecedentes tenemos o qué cosas se han ido estableciendo en este sentido, como para informar esto e incluso permitirlo y hasta cierto sentido fomentar su uso. El más fuerte de esto es Europa, con la normativa de IAIDAS 2 que está estableciendo el tema de el marco legal para que estas credenciales y las billeteras, ¿verdad? Porque el tema de interoperabilidad de billeteras es importante, tienen normas de funcionamiento de interoperabilidad e incluso un marco legal que ya fue aprobado en la Comisión Europea para eso. Hay, digamos, gobiernos más regionales, digamos, como el caso del país Colombia, ¿verdad? Están haciendo, pero sí, no tienen un marco legal tan establecido como el caso de Europa. Sí. Creo que aquí con el tema de firmas digitales sí estaríamos cubiertos, al menos me parece, para una firma digital de una credencial. Lo importante en el tema de la firma digital es la raíz de confianza, ¿verdad? O sea, que el emisor registra una raíz de confianza que sí calce con la normativa. Ahí se ve que revisar ese. Es volviendo al tema de la verificación, ¿verdad? Tal vez, no sé si ya es entrando un poco más en cómo se implementa una solución de estas, ¿verdad? Por ejemplo, ahora decías que para ir a verificar, ¿verdad? Los receptores van a un lugar, al blockchain, a algún lado donde esté, yo pueda verificar esa llave que doy, etc. ¿Cómo es que entonces el tribunal, por ejemplo, tiene que hacer una implementación para que entonces toda esa data que se va generando como credenciales, que los usuarios van generando, porque es por demanda, entonces, ¿verdad? Entonces, vamos generando nuestras credenciales y esa data entonces se va moviendo a algún lugar, ¿verdad? Para ese lugar, ¿verdad? No sé, es la nube, es un repositorio propio del tribunal,
¿verdad? Ese tipo de cosas, cómo funcionan, ¿verdad? Porque ya eso es como bajar un poco más de nivel de y que está relacionado también a la protección de esa data, ¿verdad? Que aunque estamos implementando un montón de mecanismos para protegerla, sigue siendo información privada, que es mía, ¿verdad? Que aunque yo la genere aquí, está también en otro lado la forma de verificarla, no está la data como tal, pero bueno, es parte del ecosistema, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría entender un poco, digamos, esa parte de, ok, ¿cómo hago yo, emisor, ¿verdad? Para tener a disposición esa data de las credenciales para que los otros puedan verificar y que se protejan? Sí. Bueno, hay varios temas ahí, ¿verdad? Está obviamente la seguridad que yo como emisor voy a tener de mis sistemas, etcétera, para evitar que accedan a mi base de datos, etcétera. Y luego está el tema de, digamos, los controles que el usuario va a tener sobre su dispositivo e incluso yo como emisor, las billeteras que te voy a aceptar, ¿verdad? Porque puede ser que haya billeteras más seguras o menos seguras que otras. Entonces, yo como emisor también tengo que hacer un poco de trabajo de verificar qué tipo de dispositivo tiene el usuario y qué tipo de billetera o software de billetera tiene dentro de su dispositivo. Aquí estamos hablando de que pues, ahorita hay que hacer dispositivo, digamos, el software de la billetera, pero ya estamos hablando de menos de un par de años para que Apple y Google nativamente implementen, digamos, la aceptación de credenciales verificables en las billeteras. Eventualmente va a ser mucho más sencillo tener un poco más control de esos datos porque ya va a venir directamente del dispositivo del teléfono, digamos. Pero los datos, digamos, están descentralizados. Eso es un poco la belleza de esto, ¿verdad? O sea, yo como emisor tengo los datos que yo emití y el usuario se los lleva y los porta, ¿verdad? El tema de portabilidad de los datos es importante. Y luego, en el camino, él le va a revelar a terceros pruebas, digamos, lo que llamamos pruebas de conocimiento cero, de validez de los datos, datos específicos de la credencial o toda la credencial. Y en el camino le va a ir revelando a ciertos usuarios, a ciertos verificadores de confianza, ese tema, ¿verdad? Entonces ahí, digamos, ese ecosistema, esa vida, ese ciclo de vida ya depende un poco más del usuario, de con quién interactúa. Pero lo bonito de esto es que el emisor no está monitoreando a ver a dónde fue este usuario ¿verdad? A utilizar su cédula, sino que el usuario mismo la puede presentar de manera privada, al igual que yo voy a un tercero y le presento este dato y lo hago de manera privada, ¿verdad? Le presento la cédula de manera privada. No hay trazabilidad, digamos, un poco de eso, sino que ya el usuario es dueño y tiene control o, digamos, soberanía sobre sus datos. Hay todo un tema, ¿verdad? Hay que entrar más detalles. Sí, era más. El emisor tiene copia de todo lo que emite. Sí, el emisor tiene copia de todo lo que tiene que decir cómo cuida. Definitivamente, o sea, eso no cambia, ¿verdad? O sea, ese tema no cambia. O sea, yo como emisor tengo copia de los datos, puedo optar, qué sé yo, borrar, apenas yo emito la credencial, borrarla, ¿verdad? O sea, mantener mi minimización de datos. Pero posiblemente tenga más sentido guardar un respaldo de esa credencial que emití, porque si el usuario pierde la cédula, necesito crear una nueva, etc. Esto pues, pasa muy en el caso de Suiza, aquí digamos, por ejemplo, a nivel bancario, yo simplemente administro mis datos y únicamente le quiero revelar eso. Entonces, todo. Pero entonces no le vamos a realizar su trámite. O sea, así nos enfrentamos en cualquier cosa. Desde cuando iniciamos con certificaciones digitales que no las aceptaban, por realizar trámites con firma digital, que tampoco, o sea, es un proceso ya ha habido pues avance la parte, vamos para es el caso, por ejemplo, del tribunal, es una cédula digital que tendría pues la misma validez de la cédula física, pero no podemos excluir la física por el tema, lógicamente, y de inclusión, que ese es otro tema, los temas del Estado. No todo el mundo tiene teléfonos, tenemos una población muy diversa, pues incluso
también el tema de inclusión. Mi pregunta es, ¿cómo han percibido ustedes a nivel, digamos, la conocen esa parte, digamos, en cuanto a finanzas públicas, a trámites que se van a realizar, digamos, qué porcentaje aproximado de y aceptación hay de estos dispositivos? En cuanto a quién puede almacenar los datos y cuáles datos sean los que se almacenan, es un tema también por normativa administrativa, que dé la posibilidad de realizar, por más creativos y más iniciativa que tengamos, tenemos ahí un para poder avanzar en la forma. Esa es sobre todo. Pues sí, o sea, donde más se está avanzando es en Europa con el tema de directas. O sea, estamos hablando de que cada país está estableciendo normativas particulares para esas billeteras y es un ecosistema abierto de billeteras. Ya esto está, digamos, bastante avanzado, la regulación ya está aprobada y ahora estamos en fase de implementación. Digamos, ahí estamos entrando más en eso. En el caso del gobierno de British Columbia, ya le habían invitado a sus ciudadanos, digamos, sí tienen muy particular el sector público, digamos. Hay gente que quedó debiendo el porcentaje. La ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? También, y ya le indica sus credenciales digitales a los usuarios, ¿verdad? Y también se ve como un poco este proveedor, digamos, de credenciales y no como proveedor de las billeteras, ¿verdad? Sino que es muy abierto, ¿verdad? Centro de operabilidad. Son como los ejemplos principales. Y luego tenemos como todo el sector privado, ¿verdad? Que está utilizando esto un poco más. En el tema bancario también hay ejemplos, ¿verdad? Y otros que ya están haciendo esto. Pero todos estamos avanzando un poco hacia el tema de, digamos, interoperabilidad de los ecosistemas y que las credenciales están a ser soportadas nativamente. Pues, el otro tema también de inclusión es súper importante. O sea, eso no se puede avanzar. En Perú lo que hacen es que el dispositivo está ahí, pero también la cédula tiene otros componentes. Tiene un componente de un chip y un componente de NFC que le permite al usuario, en el momento en que adquiera su dispositivo de teléfono avanzado, pasar esa credencial al dispositivo comercial. Que precisamente la entidad se llama RENIEC en Perú. Entonces, pues sí, digamos, eso también es un tema de educación digital, de cultura digital, ¿verdad? Que pues va a ir avanzando. Es paulatino y no podemos esperar que lo tenga para otro todas las poblaciones de otra. Para asegurarme de entender el concepto, con relación a cuánto control tengo yo de quienes puedan usar mis datos. Así que yo le revelé al banco A mi nivel crediticio. Entonces, en el banco, en un cuadernito apuntaron cuál era mi nivel crediticio. Por haberlo copiado, ya haberlo conocido, me pregunto yo, ¿qué impide que ese dato, el banco A, lo compartan con el banco B? Si bien mencionaste que ese dato podría caducar en banco, digamos, ¿qué nivel de control tengo yo como aspirante a ser dueño de mis datos, a controlar el uso que se dé de esos datos? Porque puede que haya uno cuya permanencia sea muy amplia. Claro. Sí. Ahí es donde justamente el tema de capacidades de privacidad del método DID es muy importante. Hay métodos DID muy sencillos en donde yo tengo un solo identificador, 1, 2, 3, y yo voy al banco tal, le revelo el dato, voy al banco B, le revelo el dato, y de hecho fácilmente el banco A y el banco B se conectan y abren y ya formaron un historial y un perfil de esa persona. Pero si utilizamos la tecnología de nosotros, yo, el tribunal le expongo el identificador 1, 2, 3, obtengo mi cédula, voy al banco E y le expongo el identificador 567, pero sigo siendo dueño de la credencial. Voy al banco C y le expongo el identificador 789 y sigo siendo dueño de la credencial. Por eso es que las pruebas de conocimiento cero son muy importantes en el sistema de
capacidades de dar privacidad a las credenciales y liberar selectivamente datos es vital, ¿verdad? Para evitar todo el tema de trazabilidad y, digamos, corrupción, digamos. Una consulta. Ya, pues, Juan Núñez. Juan Núñez, es evidente que la regulación para entidades financieras se tiene que modificar para reconocer ese tipo de métodos de gestión. ¿Se ha hecho algo respecto acá en el país? Pues... ¿Qué emisores están operando para usuarios en Costa Rica? ¿Qué esquema existe para validar que los emisores cumplen de manera consistente? Bueno, en Costa Rica no lo tenemos ahorita, pero la idea es que tengamos un ecosistema, y quiero recalcar de nuevo, ecosistema abierto de credenciales. Sí hay otros países que mencioné, y decía... No, eran esos. Ah, ya, ok, perfecto. Entonces, no sé. Cualquiera que cumpla con el estándar puede ser emisor. Cualquiera que tenga el formato de credenciales verificables, que creo que es lo más importante. Porque el exponerme a utilizar un formato de credenciales verificables ya permite un poco que yo incluso como implementador sepa cómo opera ese método de ID, y si yo soy implementador de una billetera o de un software de verificación, pueda acceder y digamos, utilizar o apoyarme de esos datos, ¿verdad? O sea, aquí estamos hablando de que los formatos de credenciales van a variar. O sea, hay una especie de guerra de formatos, ¿verdad? Que es lo mismo que decir que hay cédulas rectangulares, cuadradas, en forma circular, etcétera. Eso va a estar pasando, pero vamos a ir convergiendo en estándares y en formatos que permiten, digamos, que yo acepte varios tipos de documentos. VHS Betamax. Es VHS Betamax. Y tal vez es importante que yo tenga una casetera que me permite tocar ambos, ¿verdad? Y ver ambos, ¿verdad? Como lo era para las imágenes. Yo tenía imágenes GIF, JPG, PNG y todo en los 90s, y ese tema del visor de imágenes era muy importante. El navegador también es una buena analogía, ¿verdad? O sea, yo tengo un navegador que me permite navegar en sitios web. Algunos lo hacen de manera más privada y más segura que otros, ¿verdad? Entonces, ese tema y digamos, su interoperabilidad es importante también. Quedamos. Muchísimas gracias. Dejaste abierto el apetito para hablar más de estos temas en el futuro. Con todas las pruebas de conocimiento cero, pienso yo que es un tema interesante. Y procesos institucionales. Todo gusto. Por allá. En caso blockchain tenemos amigos que nos van a ayudar en eso. Así es. Estamos. Que tengan muy buen día. Muchas gracias a las personas que se conectaron y a quienes